Buenas noches, queridísimos hermanos, qué gusto saludarlos, qué gusto verlos. Tuvimos un tiempito para saludar de diferentes naciones y por eso es que estamos agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de podernos reunir. Y yo le decía a alguien, mire, y nomás terminamos y podemos ir a comer o podemos irnos a dormir, o mejor dicho, nos podemos ir al estudio del pastor Pedro Peña de Querétaro. Así es que, hermanos, qué gusto verlos. Yo los voy a invitar para orar para que nos pongamos en las manos del Señor en esta ocasión. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por todas tus bendiciones, tus cuidados, tus misericordias, tus bondades. Señor, te damos gracias porque tú eres tan bueno con nosotros, Señor. Nos tienes sentados a tu mesa para recibir tu palabra, Señor. Y te damos gracias, Señor Jesús, porque tú nos iluminas con la luz de tu palabra, Señor, abre nuestro entendimiento para que podamos comprender y sobre todo nos da las fuerzas para poder poner por obra tu palabra. Señor, en esta noche venimos agradecidos a suplicarte, Señor, que seas propicio a nosotros. Vamos a estudiar, Señor, el tema acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo y te pedimos, Señor, que tú nos hables al corazón y que nos hagas sensibles a tu voz, Señor. Señor, damos gracias por todas las personas que ya están reunidas, Señor. Gracias porque en tu bondad nos has unido, Señor Jesús, en hermandad. Gracias, Señor, porque a través de la tecnología podemos recibir tu palabra y estar juntos y orar juntos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sé propicio a nosotros. Padre, ponemos todas nuestras necesidades delante de ti, nuestras necesidades emocionales, espirituales y materiales. Bendice a los que ya estamos añadidos, dando nuestra porción. Bendice a todas las personas que lo verán luego en internet, Señor. También a ellos dale su porción, Señor. Sé propicio a cada uno, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. De las cositas que hacemos por acá. Yo les compartí el material. Si alguien está aquí por primera vez y no lo tiene, por favor me lo puede pedir y yo con mucho gusto se los envío. Pues, amados hermanos, tenemos un tema grande que es el tema de más que vencedores en Jesucristo. Y la semana pasada estudiamos este tema que es Jesús nos da la victoria sobre la culpa. Y hoy vamos a estudiar la blasfemia contra el Espíritu Santo, que de hecho se los mencioné a ver qué día y sentí que este es el día porque lo podemos relacionar muy bien. Van a ver ustedes, el tema de esta noche es este, es la culpa, el arrepentimiento, como lo estudiamos la semana pasada, y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y hermanos, dice la Escritura que ese pecado es el que no se perdona ni en este siglo ni en el venidero, pero tenemos que entender qué significa eso. Eso es a lo que le llaman el pecado imperdonable. Por eso les puse una figura de ese lado. Este código es para las personas que van a ver el estudio por YouTube. Si quieren añadirse a la comunidad de los estudios bíblicos por Zoom, solo tienen que escanear el código y automáticamente los lleva al WhatsApp y automáticamente tiene mi número de teléfono para que me puedan escribir. Este estudio no está basado en ninguno de los libros anteriores, hermanos. Es más, yo nunca le escuché tampoco la enseñanza a la doctora Hicks. Yo de quien aprendí esta enseñanza, hermanos, es de nuestro querido pastor Carlos Estal. A él es, de hecho, yo al finalizar el estudio les voy a enviar un podcast para que ustedes lo puedan escuchar de la boca del pastor. Él está explicando esto. Yo siempre procuro añadir cosas, enriquecerlo y ampliarlo para que no sea textual que lo copio y ustedes lo van a comprobar cuando les envíe el link del podcast del pastor Carlos. El contenido de esta enseñanza, hermanos, en primer lugar vamos a hacer un repasito del estudio de la semana pasada, breve, para que podamos entender la relación que hay con la culpa, el arrepentimiento y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Luego vamos a estudiar qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo con citas bíblicas. Luego, esto es importante, lo puse ahora, nunca lo había incluido, pero ahora lo incluyo, el cuidado de criticar el mover del Espíritu Santo. Eh, Punto 4, vamos a estudiar los pasos para llegar a la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque realmente la blasfemia es el último pecado de 4. Es como un descenso y ustedes lo van a ver claramente. Luego vamos a estudiar los personajes bíblicos
bíblicos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Hay muchos personajes bíblicos. Yo les escogí algunos para que ustedes lo puedan ver. Y hermanos, por último es el mandato de Dios para nosotros. Les dije que íbamos a hacer un repasito. Entonces, ¿recuerdan la semana pasada, hermanos? ¿Cuál fue el contenido? Solo lo menciono, no vamos a entrar en detalle. Si alguien no lo vio y está hoy con nosotros por primera vez, le invito a verlo. En YouTube está este estudio de la semana pasada. La semana pasada estudiamos qué era la culpa, ¿lo recuerdan? Y hermanos, dijimos que la culpa era un sentimiento profundo de remordimiento causado por sentirse responsable de algo o saber que hemos hecho mal algo. Eso era la culpa. Hablamos que el resultado de la culpa es sentirse inútil o sentirse sin valor. Eh, el, el resultado de la culpa es que no podemos avanzar. El resultado de la culpa es que no podemos cumplir con el plan de Dios porque hay algo que nos mantiene atados. Por eso es importante que nos liberemos de la culpa. Se recuerdan que estudiamos que habían dos tipos de culpa. Estaba la culpa verdadera y la culpa falsa. La culpa falsa es lo que la gente nos dice, aún las acusaciones del diablo, lo vimos eso la semana pasada. Y de la culpa verdadera, hermanos, lo que dijimos era que nos tenemos que liberar haciendo ciertos pasos. Los vamos a repasar la noche de hoy. Y por último, estudiamos nosotros, sí estudiamos qué hacer con la culpa verdadera, que son 5 pasos, y ahí es donde se relaciona la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y por último, hermanos, estudiamos el proceso de restauración del rey David, que es precioso y es hermoso. Y hoy vamos a ver la restauración de un personaje también, hermanos. Esto sigue siendo parte, esta diapositiva sigue siendo parte del repaso, hermanos. Recuerdan que aquí estamos diciendo en este punto, ¿qué hacer con la culpa verdadera? Este punto que está aquí. Bueno, este punto es esto. ¿Qué debemos hacer con la culpa verdadera? Número uno, dijimos, hermanos, es estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Una vez que el Espíritu Santo nos habla, el punto 2 era, no debemos hacernos los desentendidos, buscar excusas o culpar a otros. En el punto 3 hablamos de debemos arrepentirnos y confesar nuestros pecados, o sea, debemos atender lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Como punto 4 estudiamos que si hemos ofendido a otras personas, también debemos pedirles perdón. O sea, no solo le debemos pedir perdón a Dios, sino a las personas que hemos ofendido. Y recuerdan el punto 5 que les dije, es un punto que casi no se predica en las iglesias, casi no se maneja, es más, casi no se practica, es que si al ofender a otros hermanos les hemos causado algún daño, además de pedir perdón, debemos restituir el daño causado. Si nos prestaron un libro y lo rompimos, debemos comprarlo y entregarlo en buen estado. Si nos prestaron un vehículo, es más, yo la semana pasada les conté lo que me sucedió con un vehículo y les voy a contar. Una vez yo tuve necesidad de pedir prestado un vehículo y gracias a Dios no lo choqué. Pero hermanos, yo cuando lo devolví, le repuse el combustible y todavía lo llené, devolví el tanque lleno. Y a mí no me lo habían dado con tanque lleno, pero es que un vehículo no solo gasta combustible, sufre depreciación, gasta llantas. Y no fue mucho lo que lo usé, solo lo usé para una actividad en un horario en el cual era de noche y no habían buses que me pudieran llevar. Entonces pedí prestado un vehículo, pero lo devolví con el tanque lleno y lo mandé a lavar de tal manera que lo entregué lo más limpio posible, porque me están haciendo un favor. Entonces el punto 5 dice, si al ofender a otros hemos causado algún daño, debemos pedir perdón, debemos restituir lo dañado. Si nos dieron una comida, nos regalaron una comida y se nos rompió el recipiente, pues debemos comprar otro recipiente y devolverlo. Eso es parte de la restitución. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto, hermanos, con la blasfemia contra el Espíritu Santo? Tiene que ver, les borro aquí para no confundir, tiene que ver, hermanos, en esto, en el punto número 1, atender la voz del Espíritu Santo. Con esto es que está relacionado. Y ahí fue donde se los mencioné la semana pasada, y eso es lo que quiero el día de hoy. Hermanos, la blasfemia contra el Espíritu Santo es lo que vamos a estudiar la noche de hoy. Y dijimos, la relación es, porque esto tiene que ver con no querer oír la voz del Espíritu Santo. Esa es la relación. Entonces, si para que nosotros
debemos arrepentirnos es porque primero escuchamos la voz del Espíritu Santo. Si no hemos escuchado la voz, no nos vamos a arrepentir del pecado que hemos cometido. Entonces, entremos al estudio de esta noche. Hermanos, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Por favor, lean conmigo Marcos 3 del 28 al 30. Dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hermanos, ese es el tema central de esta noche. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque noten que dice, no tiene jamás perdón. La blasfemia contra el Espíritu Santo nunca se va a perdonar. No se perdona ni en este siglo, dice, ni en el venidero. En el 30 agrega, porque ellos habían dicho del Señor Jesús, porque echó fuera a un demonio, ellos dijeron que Jesús echaba fuera porque tenía un espíritu inmundo. Y ahí es donde el Señor les dice, no puede ser que yo por medio de Belcebú eche fuera a los demonios, porque entonces estaría atacándome a mí mismo, le dijo. Eso no es así. Pero si leemos Mateo 12, todavía nos da una información un poquito más amplia. Mateo 12, del 31 al 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Es lo mismo que dijo Marcos. Mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, eso es el Señor Jesús, le será perdonado. Hermanos, cualquier cosa que digamos en contra del Señor Jesús, nos arrepentimos y el Señor nos perdona. Pero en amarillo les anoté, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Hermanos, yo sé que todos los que están aquí son respetuosos, de alguna manera los he conocido, pero si alguien me va a ver por YouTube que no es parte de la comunidad, este es el cuidado que le voy a recomendar. Si ve algún mover del Espíritu Santo y no lo entiende, no lo critique. Lo mejor que puede hacer, y es mi recomendación, es vaya a orar y pregúntele al Señor, Señor, yo eso nunca lo he visto en mi iglesia, nunca me lo han explicado, pero Señor, eso es tuyo. Si es tuyo, yo quiero verlo en tu palabra y vayas a estudiar la Biblia y dígale, si es tuyo, yo lo quiero. Hermanos, yo cuando acepté al Señor Jesús lo acepté en una iglesia preciosa, una iglesia evangélica, pero no era una iglesia pentecostal. No digo el nombre de la doctrina porque no quiero ofender, pero era una iglesia preciosísima. Pero no se hablaba nada ni se sabía nada del mover del Espíritu Santo. Cuando tuve contacto con los hermanos de la iglesia en la que asisto ahora, del pastor Carlos, escuché algo de hablar en lenguas y me pareció extraño. Y yo llegué a mi iglesia preguntando y me dijeron, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Es más, présteme atención. Los hermanos de la iglesia me dijeron, mira, nosotros nos infiltramos en una reunión de los pentecostales y les grabamos sus lenguas y agarramos el cassette, porque así era en la época en la que yo acepté al Señor en el año 85, y me dijeron mis hermanos, mis líderes de la iglesia, y tomamos el cassette y lo llevamos de embajada en embajada aquí en Guatemala. Y en una embajada de Arabia nos dijeron, mire, este idioma no es exactamente nuestro idioma, pero es muy parecido. Pero aquí solo están diciendo malas palabras. Cuando me dijeron eso, hermanos, entonces yo tuve miedo y tuve temor, porque me estaban diciendo que eso no era de Dios. Ahora, con lo que yo conozco del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, vamos a ver, hermanos, que es un lenguaje angelical. No hay ningún idioma en la tierra que se le parezca a las lenguas, porque las lenguas no es un idioma de esta tierra, es un idioma que viene del cielo. De hecho, yo la otra vez les envié un video de científicos que pusieron electrodos en el cerebro y cuando una persona está hablando en su idioma natal, nosotros en español, pero eso fue en Estados Unidos, los norteamericanos están hablando en inglés y todo el cerebro se mueve porque están habiendo, las neuronas se conectan para hacer imágenes, para estructurar lo que se va a decir.
pero cuando las personas se ponían a hablar en lenguas, el cerebro se quedaba quieto, porque eso no pasa por nuestro cerebro. Más adelante les voy a dar la cita bíblica. Entonces con esto lo que le digo a los hermanos que nos van a ver en YouTube es, tengan cuidado, no digan no, no digan esto es del diablo solo porque no lo saben. Yo lo que les recomiendo es atesórenlo en su corazón, váyanse a orar y digan, yo quiero verlo en la palabra del Señor. Si uno, la Biblia dice que el que busca siempre encuentra, el que toca siempre se le abre. Vayan en oración, es lo más sabio que pueden hacer. Vayan en oración, pero no digan no sin haber estudiado. Mucha gente solo dice no porque repite lo que alguien más le contó, pero nunca lo ha estudiado. Yo veo grandes programas en internet donde hablan en contra del mover del Espíritu Santo, hablan en contra del hablar en lenguas. Yo les voy a explicar cuál es la confusión de ellos con citas bíblicas, pero este es mi consejo, no lo deseche. Yo, a pesar de que en mi iglesia me dijeron que eso no era de Dios y que era del diablo, me recuerdo que cuando me ofrecieron orar por mí para recibir el bautismo con el Espíritu Santo, yo hice esta oración y es la que les recomiendo. Yo oré antes de contestarle a la persona que me dijo, mira, quisiera recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Yo me recuerdo que oré y le dije, Señor, yo no sé si esto es tuyo, pero si es tuyo, debe ser bueno. Y si es bueno, yo lo necesito. Si es tuyo, yo lo quiero, Señor. Y me impusieron manos y yo no me esforcé por nada, hermanos. Cuando sentí, yo ya estaba hablando en otras lenguas. No podía negarlo. Entonces, por eso fue que yo me cambié de iglesia, porque dije, yo tengo una experiencia y en esta iglesia dicen que es del diablo, no puedo permanecer aquí. Entonces fue que me congregué en la iglesia del hermano Carlos y ahí lo conozco, eso fue en el año 87. Yo acepté al Señor en el año 85. De nuevo, vean lo que dice aquí se lo leo todo de Mateo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu está con mayúsculas, el Espíritu Santo, no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, eso es Jesús, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ya les di la explicación y mi consejo de lo que pueden hacer. Esta es la duda más común y aquí es donde la gente entra en contradicción, pero creo que es porque no lo han entendido. Espero que si alguien lo ve por primera vez con un corazón limpio, pídale al Señor que abra su mente y por favor vea, se los anoté aquí. Una duda muy común, hay personas que no, perdón, que creen que no todos deben hablar en lenguas al momento de recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Yo le tengo que decir que sí, hermanos. La evidencia de que el Espíritu Santo está sobre nuestra vida es que hablamos en lenguas. Hay gente que me dice, hermano, pero ¿acaso el Espíritu Santo no vino a mi vida cuando vino Jesús? Y yo le tengo que decir lo que ha aprendido el pastor Carlos. Sí, cuando yo dije, Jesús, sálvame, a mi corazón entró el Señor Jesús, entró Dios el Padre y también entró el Espíritu Santo, porque ellos son tres y son uno y no se pueden dividir. Ellos entraron a mi corazón. O sea que yo sí tengo el Espíritu Santo desde que soy salvo. Aunque no sea una iglesia pentecostal, tienen al Espíritu Santo desde que son salvos. Pero, esta es la diferencia. Una cosa es tener al Espíritu Santo adentro y otra cosa es tener al Espíritu Santo sobre. En Hechos 1:8, que fue lo que el pastor Carlos estuvo predicando el domingo pasado y el antepasado, Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido, no dice adentro, no, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermano, la evidencia en el día de Pentecostés es que hablaron en otras lenguas. Entonces, ¿cuál es la confusión? Esta es la confusión más grande que tienen y aquí es donde se confunden. Por favor, lean conmigo lo que dice Primera de Corintios. Qué raro, ya no me pintó, pero bueno, déjenme ver. Sí, tengo que hacer algo y ya. Sí, aquí está. Perdón. Lean conmigo, por favor, Primera de Corintios 12, del 27 al 31. Dice, pero hermanos, aquí está hablando Pablo a la iglesia de Corinto y está hablando de los dones del Espíritu Santo. Dones. Y estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero leamos en el 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo
y miembros cada uno en particular. Eso no tiene nada que ver con iglesias, ni pentecostales, ni bautistas, ni presbiterianas, ni nazarenos. No, está hablando que todos los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Y dice en el versículo 28, y a unos, toda la iglesia en general, y a unos puso Dios en la iglesia. Mire, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hermanos, esos son dones. En alguna ocasión ya estudiamos, los dones espirituales se dividen en tres categorías. Eso de apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas se llaman dones ministeriales. Con todo el respeto de los pastores que van a ver este estudio, yo soy un pastor asistente también, con todo el respeto de los apóstoles, uno no es más que nadie por ser un pastor, por ser un apóstol. No estamos en la Nueva Jerusalén solo por ser pastores. Hermanos, esto de pastores, profetas, maestros, evangelistas, esos son dones ministeriales y sirven para la edificación del cuerpo de Cristo, pero eso no nos da santidad. La Biblia claramente dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos? El fruto del Espíritu Santo. No dice por los dones los conoceréis. Mucha gente se equivoca y casi que terminan adorando a los pastores o a los profetas o adorando a los apóstoles. Son personas como nosotros, tienen que orar igual que nosotros, tienen que arrepentirse igual que nosotros, tienen que estudiar la Biblia igual que nosotros, tienen que procurar poner por obra la palabra del Señor igual que nosotros. Ellos no son más porque tienen un ministerio. El ministerio, hermanos, es una vocación, como que alguien tenía la vocación de ser doctor, otro tiene la vocación de ser pastor o ser maestro. Son vocaciones, pero eso no nos da crecimiento espiritual. Esos son los dones ministeriales que se mencionan en Efesios. Los dones de Romanos, que dice el que da con liberalidad, el que preside, el que administra, esos se llaman dones motivacionales, que son parte de la persona. Esos son los que exhortan, dice. Ese es un don, exhortar es un don, dar también es un don. Y los dones de Corintios se llaman dones operacionales, que sirven para una operación en particular. Así como viene el don, así se puede ir el don. El don ministerial, ahí está. El don motivacional, ahí está. El de 1 Corintios es un don operacional que sirve para una operación. Un día doy una palabra de profecía, de acuerdo a 1 Corintios, y nunca más vuelvo a dar una palabra de profecía. Pero el que es profeta, ese es un don ministerial de Efesios. Él es profeta siempre, hermanos. Entonces quiero que entendamos eso porque aquí en 1 Corintios se está hablando de los dones operacionales. Así es que dice de nuevo en el versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen, ahí se menciona, miren, don de lenguas. Es cierto, es un don. Note, pregunta en el 29, ¿son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿Interpretan todos? No. Los dones de 1 Corintios, porque estas son para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, cuando nosotros tenemos un don, no es para beneficio nuestro. Cuando tenemos un don es para beneficio del cuerpo de Cristo. Dicho de otra forma, es para el beneficio de los demás, para beneficio de los hermanos, no para mi propio beneficio. Entonces, aquí está hablando de los dones operacionales. Entonces dice en el 30, ¿tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No, porque les voy a contar. Este don de hablar en lenguas que se menciona en 1 Corintios es el don de profecía. Es el don de profecía. Este es el don que una persona habla en lenguas y otra persona lo traduce al español o al inglés dependiendo de su idioma natal. O a veces es la misma persona que habla en lenguas y luego es la misma persona la que habla. Yo les quiero contar. Cuando yo en mi primera iglesia me dijeron que esto no era de Dios,
me invitaron a ir a una iglesia pentecostal aquí, no es donde conocí al pastor Carlos, sino otra iglesia. Antes de estar en la iglesia con el pastor Carlos, me invitaron a otra iglesia muy pentecostal. Pero como yo tenía en la mente lo que me habían enseñado en mi primera iglesia, que no era pentecostal, yo me recuerdo que en esta iglesia era grandísima, hermanos. Entrábamos, no sé, como 5,000 personas en un servicio. Y después de la alabanza se escuchaba a una persona hablando en lenguas. Y por el otro lado se escuchaba una persona dando la traducción al español. Se los voy a contar porque es lo que yo hacía. ¿Saben qué hacía yo? Porque como me habían enseñado que eso no era de Dios, yo lo que hacía era que le tomaba tiempo. Cuando la persona hablaba aquí, yo le tomaba tiempo para ver si era el mismo tiempo que se tardaba la persona que hablaba en español. Iban a asustarse, pero hablaban la misma cantidad de minutos y segundos. Y yo me sorprendía. Yo lo hacía para encontrar el error. Yo lo hacía para encontrar la falla. Yo decía, no, esto no es de Dios. Tienen que fallar. Pero estaban en un salón donde hay 5,000 personas, de un extremo al otro, no se podían poner de acuerdo. Y no eran las mismas personas cada domingo, sino que eran personas diferentes. Y siempre me coincidía que cuando hablaban en lenguas era lo mismo que duraba en español. Ahí yo fue que tuve que entender, dije, no, yo tengo que entender, esto tiene que ser de Dios porque no puede fallar. Así es que cuando ya fui a la iglesia del pastor Carlos y me ofrecieron el bautismo, todavía tenía mis dudas, pero fue cuando hice la oración que yo les conté a ustedes. Pero hermanos, aquí cuando dice, noten, interpretan todos, es porque si hablan en lenguas, pero esta lengua de Primera de Corintios, tiene que haber una interpretación. Por eso les puse aquí en verde. Estas lenguas deben ser interpretadas porque son para la edificación de los demás. Si alguien profetiza en lenguas y nadie traduce, de nada sirvió. Ahí es donde Pablo dice, entonces mejor no hablen. ¿Para qué? Si no hay quien traduzca. Versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente y ese camino más excelente es el amor. Por eso no nos estemos peleando, ni los que creen ni los que no creen, no nos estemos peleando. Hermanos, esta es la primera diapositiva donde les quiero enseñar que hay dos tipos de lenguas. Las lenguas que son para el beneficio de los demás, como una profecía en lenguas, debe tener traducción al idioma natal. Les doy otra cita bíblica. Vamos en la segunda parte. Primera de Corintios 14 del 12, perdón, 14 del 12 al 14. Así también vosotros, sigue siendo Corintios, son los dones operacionales. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, nótelo, para la edificación de la iglesia. Aquí se los estoy comprobando. No es para ustedes, dice, no es para la edificación. Y dice, por lo cual el que habla en lengua extraña, y aquí le puse la explicación en corchetes, se refiere a la profecía en lenguas. Dice, pida en oración poder interpretarla, es lo que les estaba explicando hace un momento. Aquí les puse, hace relación al pasaje anterior de profetizar sin interpretación no tiene provecho. Se lo leo lo que es el versículo que está en color azul. Lo que está en verde entre corchetes es mi explicación. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, sí es correcto, hermanos. Si uno va a profetizar en lenguas, tiene que haber traductor, y si no, mejor no hable. Ese es el primer tipo de lenguas. Pero este es un tipo de lenguas que viene con el bautismo y esa la deberíamos hablar todos los que hemos recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Tengo que aclararle que he estado de invitado en otras congregaciones y la gente piensa que tiene el bautismo con el Espíritu Santo porque cuando oraron por ellos se fueron para atrás, hermanos, y se cayeron. No, esa no es la evidencia. La evidencia bíblica, lean el libro de los Hechos, investiguenlo. Siempre que el Espíritu Santo vino sobre una persona, hablaron en lenguas. Se lo digo porque he estado con líderes, con pastores, y me dicen, no, hermano, cuando oraron por mí, yo me caí. ¿Y habla en lenguas? No, no, entonces todavía no lo tiene necesita.
Interesantemente, cuando hemos orado por ellos y terminan hablando en lenguas, y le digo, ¿se dan cuenta? Esa es la evidencia. No es que me caí la evidencia. Esa es una manifestación, pero no es la evidencia de que tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Vean, por favor, lo que dice, lo que les voy a explicar aquí de la edificación, el hablar en lenguas para edificación personal. Mire lo que dice en 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué está diciendo aquí? Que el que habla en lenguas, dice, no le habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Tenemos que entender esto, hermanos. Hermanos, el diablo sabe todos los idiomas de esta tierra. El único idioma que el diablo no sabe son las lenguas. Les voy a contar cómo aprendí que el diablo se conoce todos los idiomas. En nuestra primera iglesia con el pastor Carlos conocimos a un hermano preciosísimo que tenía el don de sanidad y el don de liberación. Donde él pasaba, había sanidad y donde él pasaba, habían liberaciones. El hermano Frank Marzulo. De hecho, hay libros de él. Si ustedes quieren aprender a echar fuera demonios, compren los libros del hermano Frank Marzulo. Pues el hermano estaba en una ocasión, el hermano Frank Marzulo, aquí en Guatemala, en nuestra iglesia, y se le manifestó un demonio a una hermana. Uno de los pastores de esa primera iglesia estaba reprendiendo al espíritu. Pues como es guatemalteco, el pastor hablaba en español. Interesantemente, el espíritu le hablaba en español, le respondía en español al pastor. Cuando el hermano Frank Marzulo, que era norteamericano con ascendencia italiana, cuando el hermano Frank Marzulo le habló al demonio en inglés, ¿ustedes en qué idioma creen que le contestó el demonio? ¿En español o en inglés? Al hermano Frank Marzulo le contestó en inglés. Y yo ahí me asusté y dije, wow, espíritu bilingüe. Y después me explicaron, y lo vi en la Biblia, no, el diablo es el príncipe de este mundo, él conoce todos los idiomas. Entonces, si nosotros reprendemos un demonio en el nombre de Jesús en español, el demonio nos obedece. Si un norteamericano reprende el demonio en inglés en el nombre de Jesús, Jesús, el demonio le obedece. Si un alemán lo hace en su idioma y dice Jesús en alemán, el demonio le obedece. Pero las lenguas es un idioma que el diablo no conoce, el diablo no lo entiende. Lean esto que es importantísimo, hermanos. Eso ya no está en 1 Corintios. Miren lo que está en Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Esto será a algunos o será a todos? Esto es a todos, hermanos. No como en 1 Corintios. Dicen, todos hablan, todos interpretan. No, no, no. Aquí dice, y de igual manera el Espíritu, y está con mayúsculas el Espíritu Santo, y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Con gemidos indecibles. Hermanos, ¿qué son gemidos? Son ruidos. Eso es, y dice que es el Espíritu Santo el que intercede a través de nosotros, por nosotros es a través de nosotros con gemidos indecibles, son ruidos. Por eso es que les digo que nuestro cerebro no participa. Si recuerdo y encuentro el video, se los vuelvo a mandar en la comunidad de WhatsApp para que ustedes lo puedan comprobar. Cuando hablamos en lengua, nuestro cerebro no participa porque no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que está viniendo y es el que está fluyendo a través de nosotros. ¿Con qué propósito? 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque está con mayúscula. Vean, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Qué significa eso? Yo en español, hermanos, estoy orando y le estoy pidiendo al Señor, pero luego debo orar en lenguas, después de que oré en mi idioma natal. Tengo que orar en lenguas porque en lenguas es el Espíritu Santo el que está orando y el Espíritu Santo está orando de acuerdo a la voluntad del Padre, es lo que acabamos de leer, de acuerdo a la voluntad de Dios, intercede, dice. Por ejemplo, se los voy a exagerar. Yo podría estar orando genuinamente en español, Señor. Te pido que me des un jet privado, Señor, para ir a predicar al África. Tú sabes, Señor, que a mí me gusta ser un predicador. Provéeme de un vehículo para que no haga colas en las líneas comerciales y perder el tiempo, Señor. Y eso parecería hermoso, hermanos.
Pero cuando yo oro en lengua, se imagina que el Espíritu Santo está intercediendo y le dice, Padre, no lo escuches, se va a volver loco. Si le das un jet, ya no va a ir a predicar, se va a apartar, se va a ir al mundo, se va a ir al camino ancho que lo lleva a la perdición. Padre, no le des ese jet que te está pidiendo Eric. Eso es que estamos orando en lenguas y es el Espíritu Santo. Leámoslo de nuevo completo y prestemos atención. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Así es que, hermanos, esta es la evidencia, es hablar en otras lenguas. Esta oración, cuando oramos en lenguas, hermanos, no necesita interpretación porque no es para la edificación de los demás. No estoy dejando yo que el Espíritu Santo fluya a través de mí. ¿Se dan cuenta que son dos tipos de lenguas? La de Primera de Corintios, hermanos, eso es para la edificación del cuerpo de Cristo, pero la de Romanos es para que el Espíritu Santo interceda a través de mí. El Espíritu Santo es el que está usando mi lengua para orar. Hermanos, ¿por qué tenemos que orar en lenguas cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida? Porque de los cinco sentidos, hermanos, ¿cuál creen que es el sentido más pecaminoso? La lengua. Porque con estos ojos, todo lo malo que yo vea me contamina solo a mí. Con estos oídos, lo que yo reciba aquí, solo me contamina a mí. La nariz igual, el tacto igual. Pero con esta boca no solo me contamina a mí, sino que yo contamino a los que me escuchan. Este es el sentido más pecaminoso y este es el sentido que Dios quiere purificar de primero, como un fuego purificador. Así es que, hermanos, espero haberme explicado y decirles, si no entienden algo del Espíritu Santo, no lo critiquen, por favor. Mejor váyanse a orar. Es más sabio, vayan a investigar, oren, lean la Biblia y el Señor les va a dar la revelación. Entonces, ahora retomemos de nuevo la blasfemia contra el Espíritu Santo, con permiso. Entonces, nos quedamos en el Espíritu Santo que dice en Mateo 12:31, la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Entonces, eso no nos lo perdonan. Entonces vayámonos a este pasaje. Aquí viene la pregunta, ¿entonces no nos perdonan todo pecado? Por favor, lean que dice 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él, el Señor Jesús, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y aquí dice que sí nos perdonan de todo pecado. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, ¿sí nos pueden perdonar o no nos pueden perdonar? Esta es la explicación. Número uno, hermanos, el ministerio principal del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Ese es el ministerio principal. Lean conmigo Juan 16 del 7 al 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, eso lo está diciendo el Señor Jesús, el Consolador, que es uno de los nombres del Espíritu Santo, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Señor Jesús está diciendo, miren, es necesario que yo me vaya y que yo les mande al Consolador. Y dice, es mejor, porque hermanos, cuando el Señor Jesús estaba aquí en la tierra en sus días de humanidad, si estaba en Galilea, no podía estar en Judea al mismo tiempo, porque su cuerpo físico lo restringía. Pero el Espíritu Santo puede estar en Galilea, en Judea, en Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Está en todas partes. Entonces dice, les conviene a ustedes. De nuevo en el 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Noten esto en el 8. Y cuando Él venga, ¿quién Él? El Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Pero noten que su función principal es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el principal trabajo del Espíritu Santo. ¿Saben por qué se llama Espíritu Santo? ¿Acaso Jesús no es santo? ¿Acaso el Padre no es santo? ¿Por qué no se llama Padre Santo, Jesús Santo y Espíritu Santo? No, solo al Espíritu le dicen Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es santificarnos. Para eso, el Espíritu Santo es un fuego purificador, un fuego que quema lo que no proviene de Dios, que quema todas las impurezas. Entonces el Espíritu Santo es
precisamente eso, es santo porque su función es santificarnos. Y para santificarnos lo primero que hace es que nos convence de pecado, nos redarguye, nos hace sentir culpables, como lo estudiamos la semana pasada. De ahí la conexión con el tema de hoy. Entonces ven que el principal objetivo del Espíritu Santo, su principal trabajo, su principal ministerio es convencernos de pecado. Entonces les quiero contar, la blasfemia, que ese es el tema, contra el Espíritu Santo es un camino descendente. Hermanos, es un camino hacia abajo, quiero que lo noten. Son 4 escalones para llegar a la blasfemia del Espíritu Santo. Número 1, hermanos, empezamos resistiendo al Espíritu Santo. Y esa cita la estudiamos la semana pasada, de ahí fue donde consideré necesario estudiar este tema hoy. Primero, resistimos al Espíritu Santo. Segundo, contristamos al Espíritu Santo. Contristar es que lo ponemos triste. Primero lo resistimos, nos oponemos. Yo les voy a dar las definiciones bíblicas. Tercero, apagamos al Espíritu Santo. Y cuarto, ahí es donde caemos en la blasfemia con el Espíritu Santo. Si se dan cuenta, no se llega a la blasfemia de la noche a la mañana. No, no. La blasfemia es un proceso, un proceso, un proceso. Sí podemos llegar. Y hermanos, si estamos en el escalón, si estuviéramos en el escalón uno, les borro aquí todo si estuviéramos en el escalón uno, nos podemos regresar y nos podemos arrepentir. Si estuviéramos en el escalón 2, nos podemos regresar y nos podemos arrepentir. Aún del escalón 3 nos podemos regresar y nos podemos arrepentir. Yo les voy a enseñar un pasaje de alguien que todavía se regresó. Pero si estamos aquí, ya no nos vamos a poder arrepentir. Y hermanos, si no nos arrepentimos, entonces Dios no nos perdona. Yo les voy a dar la definición, pero se las anticipo. Blasfemia contra el Espíritu Santo es ya no quererse arrepentir. Eso es la blasfemia. Al final es no quererse arrepentir. Se los explico con los pasajes bíblicos. Aquí les puse qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y les estoy anotando los pecados. Nótenlo, miren, número 1, resistir. Número 2, contristar. Número 3, apagar. Y número 4, blasfemar. Esos son los 4 pecados contra el Espíritu Santo, pero el último es de donde ya no hay retorno. De los 3 anteriores todavía nos podemos regresar. ¿Qué es resistir al Espíritu Santo? Por favor, lean conmigo Hechos 7:51. Y yo en amarillo les puse la palabra que estamos estudiando. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Ven? Siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esa fue una de las citas que leímos la semana pasada. Esta palabra resistís, como es Nuevo Testamento, está en griego. Así es como se pronuncia en griego. Antipipto. ¿Qué significa resistís? Oponerse, estar en contra, no querer oír. Eso significa resistir, es no querer oír al Espíritu Santo. ¿Saben qué significa también resistir? No hacer caso. El Espíritu Santo me está diciendo, Eric, le hablaste, le contestaste a la persona, pero le contestaste en un mal tono. Fue un tono grosero, un tono pesado. Si yo soy sensible a la voz del Señor, voy a decir, sí, Señor, perdón. Le contesté con enojo. Y voy a ir con la persona y le voy a decir, hermano o hermana, perdóneme porque le contesté mal. Le pido perdón. Pero yo me puedo tapar los oídos o no hago caso porque, ay, qué vergüenza. Soy un pastor asistente, ¿qué van a decir? Me van a faltar el respeto si les ando pidiendo perdón. Después todos se van a querer pasar sobre mí. No, soy un pastor asistente, no voy a pedir perdón. Ay, no, qué vergüenza. Eso se llama orgullo, se los expliqué la semana pasada. Si nosotros, por cualquier razón, dejamos de escuchar la voz del Espíritu Santo, estamos en el paso número 1, resistir. Nos estamos resistiendo, no queremos oír, no estamos haciendo caso. Ese es el primer pecado contra el Espíritu Santo, no atender la voz del Espíritu Santo, no hacerle caso. Número 2, contristar al Espíritu Santo.
¿Qué es contristar? Lean conmigo Efesios 4:30. Y no contristéis, claramente dice, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar es lupeo en griego y significa afligir, angustiar, causar tristeza, entristecer. ¿Por qué, hermanos, el Espíritu Santo es una persona? ¿Por qué se entristece el Espíritu Santo? Solo por una razón, porque no lo escuchemos, porque no le hagamos caso, entonces el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué se entristece? Porque su función principal, el objetivo principal del Espíritu Santo es convencernos de pecado para santificarnos. Y si nosotros no escuchamos al Espíritu Santo, entonces lo vamos a poner triste. Ahora, todo lo que se siembra se cosecha. Les voy a dar un termómetro para que ustedes vean si ustedes no están contristando al Espíritu Santo. ¿Alguna vez se han sentido tristes de la nada? ¿Están bien? ¿Hay alimento en su casa? ¿Tienen ropa? ¿Tienen todo lo necesario? Ay, pero como que hay una tristeza, como que hay un vacío en el corazón. Se acostaron el día domingo en la tarde a hacer la siesta y cuando se levantaron, se levantaron como con una cierta tristeza, un vacío. Es porque estamos contristando al Espíritu Santo. Y todo lo que se siembra se cosecha. Entonces, si estamos entristeciendo al Espíritu Santo, nosotros también vamos a sentirnos tristes sin razón, tristes sin motivo. Y uno dice, pero ¿por qué estoy triste? No hay motivo. Vaya y ore a ver si no es que está contristando al Espíritu Santo. Ve, el paso número uno, hermanos, dijimos, era resistir, oponerse, no querer oír, no hacer caso. Como no hicimos caso, entonces entristecemos al Espíritu Santo porque no está cumpliendo con su función principal, no le estamos dejando hacer su trabajo. Entonces nos vamos al tercer pecado, que es apagar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un fuego. ¿Se recuerdan el día que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, que vino sobre los apóstoles, sobre los discípulos? Dice que eran lenguas de fuego, lenguas. Ahí dice lenguas porque ven, lo primero que da es el don de lenguas, hablar en otras lenguas. Léalo en Hechos. Si quieren saber más del Espíritu Santo, lean todo el libro de los Hechos. No se debería llamar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se debería llamar Hechos del Espíritu Santo, porque todo tiene que ver con el Espíritu Santo. Léanlo. Dice que vinieron lenguas de fuego, lenguas. De nuevo, mire, le repito, lenguas, pero de fuego. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego consume, el fuego purifica. Hermanos, ¿cómo se purifica el oro? Con fuego. ¿Cómo se purifican los metales preciosos? Con fuego. Y aquí apagar, apagamos el fuego, el Espíritu Santo. ¿Qué es apagar? De nuevo, ¿qué es apagar? Por favor, lean conmigo 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Y note que está con mayúscula. Entonces, hermanos, es el Espíritu Santo. No apaguéis al Espíritu, dice. De nuevo le traigo la palabra apagar, que esto sería en griego, sevnumie, que significa apagar, significa extinguir. ¿Han visto esos aparatos cuando hay incendios? Se llaman extinguidores, extinguen, apagan. Eso es. Mire lo que dice que significa apagar, hacer que algo termine. Hermanos, aún en este nivel, todavía nos podríamos regresar y arrepentir. Con cada nivel es más difícil, por supuesto, pero de aquí todavía podríamos hacer un esfuerzo y nosotros arrepentirnos y recuperar el fuego del Espíritu Santo otra vez en nuestra vida porque le hicimos caso al Espíritu Santo. Pero ven, apagar, hermanos, es extinguir, es hacer que algo termine. Y aquí viene lo que es la blasfemia. Ya no escuchamos, nos alejamos del Señor Jesús, nos alejamos de la cruz, nos alejamos del arrepentimiento, entonces estamos en lo que se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué es la blasfemia? Lo que ya leímos en Mateo 12:31. Por tanto, os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, otra vez ven con mayúscula, Espíritu Santo, no le será perdonada. La palabra blasfemia en griego se parece, lleva una tilde, blasfemia. ¿Qué significa? Significa maldición, maledicencia contra Dios. Maldición es hablar mal. Maldición, maldecir,
mal hablar. Bendición es hablar bien. Miren que uno puede maldecir aún a sus hijos sin decirle conjuros de ocultismo, pero cuando uno le dice a un hijo, eres un tonto, eres un inútil, no sirves para nada, es una maldición. Hermanos, miren el poder de la boca. Ese es el poder, no para materializar carros o casas. Porque antes, en una época, aquí en Guatemala pasaba, no sé en sus países, pero aquí pasaba, hermanos, que la gente tocaba los carros lindos y decía, reclamo este carro para mí, reclamo este carro para mí. Nadie recibió un carro igual por orar, así. Eso no. Pero sí podemos matar la identidad de nuestros hijos o de nuestros seres queridos cuando hablamos mal. Miren, el Señor Jesús maldijo la higuera y se murió. Ya nadie más coma de ti. Y otro día hasta las raíces estaban por fuera. Hermanos, blasfemia es hablar mal. Por eso dice maledicencia contra Dios, hablar mal de Dios, hablar mal del Espíritu Santo. Decir, esto no es del Espíritu Santo, esto es del diablo. Ese es estar hablando mal. Por eso les dije, cuidado. Si algo no lo entiende, tranquilo, guárdeselo y vaya a orar, pero no exprese nada en contra del Espíritu Santo. Pero miren lo que significa también la palabra blasfemia. Significa sin arrepentimiento, sin arrepentimiento. Eso quiere decir que ya no hay arrepentimiento. Les voy a contar que en mi vida solo he conocido a una persona. Lo conocí bastante cerca, una persona que caminó con el Señor. Yo mismo lo había evangelizado en el año 92, caminó un tiempo, se cambió de iglesia, dejé de verlo, lo volví a ver al tiempo, pero estaba metido en muchos pecados, muchas perversiones sexuales, estaba metido en cosas feas, desagradables, degradantes, horrorosas. Y yo me recuerdo que un día haciéndolo entrar en razón le dije, ¿entendés que si te morís en esta situación en la que estás ahorita, te vas a ir al infierno? ¿Entendés que por tu pecado, por tu depravación sexual, por todos los pecados que has cometido con toda esa gente, te vas a ir al infierno? ¿Entendés eso? Y nunca se me olvida que me dijo, sí, Eric, lo sé. Entonces, ¿te vas a arrepentir o no? Le pregunté. No, me dijo, hoy no, hoy no, hoy no. Y yo, pero ¿entendés que te vas a ir al infierno? Sí lo sé, y no quisiera ir ahí, me dijo, pero hoy no me voy a arrepentir, hoy no. Yo di, pero hermanos, quien nos convence a nosotros de que somos pecadores es el Espíritu Santo. Pero si nosotros le resistimos, lo entristecemos, lo apagamos, entonces ya no vamos a tener quien nos convenza a nosotros de que somos pecadores, ya no va a haber quien nos convenza de que nos arrepintamos. Y si el Espíritu Santo no nos convence, ya no nos podemos arrepentir. ¿Se dan cuenta, hermanos, que arrepentirse de nuestros pecados es un privilegio? Arrepentirnos es un don de parte de Dios. Es un regalo podernos arrepentir. Por eso no nos hagamos de la vista gorda, como les dije la semana pasada, no nos hagamos los desentendidos. Cada vez que el Espíritu Santo nos señale algo, vayamos a arrepentirnos. Que vio una pancarta, una valla panorámica y que vio una publicidad deshonesta y eso le generó malos pensamientos. Vaya en oración a decirle, Señor, perdóname. Todavía esas imágenes están en mi mente desde cuando yo no era cristiano y miraba pornografía. Perdón, Señor, porque hoy se reveló lo que tenía en mi mente. Perdóname, Señor. O dije algo, dije lo correcto. Como dicen, la canción se compone de palabras y de música. Las palabras eran correctas, pero la música, el tonito era incorrecto y lo dije en un tono incorrecto. Perdón, Señor, perdóname, hermano, perdóname, esposa, perdóname, hijo, aún a sus hijos. Hermanos, seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque si estamos cuidando un privilegio en la iglesia, porque soy alguien, estoy cuidando mi posición en la casa, estoy cuidando mi posición en el trabajo, que soy jefe y si pido perdón se van a montar en mí o me van. No, sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Mire que blasfemar significa sin arrepentimiento, ya no hay arrepentimiento. Si usted todavía se siente redarguido, no está en este nivel, gracias a Dios. Pero sígase arrepintiendo de todo que el Espíritu Santo le señale. Es una bendición poderse arrepentir, es un don de Dios, es un regalo del Señor que podamos venir a orar y arrepentirnos de todo nuestro corazón, hermanos. Así es que estos son los personajes bíblicos que blasfemaron contra el Espíritu Santo. Dicho de otra forma, no se arrepintieron. Número uno, el sacerdote Elí. Miren, era sacerdote, perdón, era el sumo sacerdote. Así es que se dan cuenta. Yo pienso que mucha gente en la iglesia, sobre todo los que están en liderazgo, sobre todo los que tienen posiciones altas, les cuesta arrepentirse. ¿Por qué?
Por el orgullo de la posición que tienen. Aquí les estoy enseñando yo, les voy a enseñar a un sumo sacerdote. Luego les voy a enseñar a un rey, al rey Saúl. El rey Saúl tampoco no se arrepintió. Otro que cuidó su posición y el qué dirán. Eso no importa lo que diga la gente, lo que importa es lo que dice el Señor. Y por último, lo vamos a ver más claramente con Esaú. Vayamos al primero, con permiso. El sumo sacerdote Elí. Lean conmigo primero de Samuel 3 del 10 al 18. El Señor ya había reprendido a Elí, hermanos, porque Elí tenía dos hijos. Los hijos se robaban los diezmos. Yo le tengo que decir que es pecado que un pastor, es pecado que un líder, un diácono se robe los diezmos. Es pecado. Sí es pecado, es una gran condenación. Decimos que es pecado que una persona no le dé al Señor sus diezmos, pero casi no decimos que es pecado que un pastor se los robe. Es pecado que un pastor se robe los diezmos. Y aquí los hijos de Elí se estaban robando los diezmos, las ofrendas. Además estaban cometiendo fornicación con las mujeres que velaban a la puerta del templo. Y el Señor se lo hizo saber a Elí y le decía, Elí, Elí, y Elí no reprendía a sus hijos. Entonces vean lo que dice en el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel, a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí, vean, todas las cosas que he dicho sobre su casa. Ya se lo había mandado a decir antes. Esta no fue la primera vez, porque Dios es bueno y habla una vez, dos veces y tres veces. Dice, porque yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Paréntesis, padres de familia. Ustedes ya, si sus hijos son mayores, ya no pueden pegarles, ya no pueden, ya no se puede pegar o castigar. Pero ustedes deben estorbarlos. No le den los recursos económicos para que salgan a hacer sus cosas. Limítenlos con los horarios de casa. Hagan algo, porque el pecado de Elí es que él no estorbó a sus hijos. Entonces, sí es nuestra responsabilidad como padres estorbar a nuestros hijos. Sé que hay un momento donde ya no funciona la vara porque ya están adultos, ya no se puede, pero estórbelos en oración, estórbelos intercediendo por ellos, estórbelos reprendiendo los espíritus que puedan andar llevando y estórbelos poniendo límites de horarios en casa, no prestando vehículos o cosas si no las tienen sus hijos para que salgan a pecar. No, no contribuyan, estórbenlos. Versículo 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. O sea, ya no se van a arrepentir, es lo que está diciendo. 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamándole pues Elí a Samuel le dijo, Hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Elí sabía que Dios le había hablado a Samuel y le dice, ¿qué es la palabra que te habló? Miren, te ruego que no me la encubras. Y miren la amenaza. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Eso lo que significa es, si tú no me lo dices, que a ti te suceda eso y mucho más. Entonces, no le quedó a Samuel más que contarle. Y miren lo que dice en el versículo 18. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Uno esperaría entonces que ahí el sumo sacerdote, el líder religioso, la máxima autoridad de la iglesia, se hubiera ido a orar, a arrepentir, a llorar. Señor, perdón, te pido perdón porque mis hijos han pecado contra ti, se han robado los diezmos, perdónalos. Eso lo hacía Job, que oraba por sus hijos. ¿Se recuerdan? Este Elí no estaba orando por ninguno. Y hermanos, ahí esperaría uno que se fuera a orar, a arrepentirse, a llorar, hizo ayuno. No, no hizo nada. Miren lo que dice, y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él, o sea, Elí, dijo, Jehová es.
haga lo que bien le pareciere. Si fuera guatemalteco, perdón, con todo respeto, dijo que haga lo que le dé la gana. No, en vez de arrepentirse, hermanos lindos, cuando Dios le dice a alguien, te voy a cortar, no le está pidiendo permiso para cortarlo. Le está diciendo, arrepiéntase, haga algo, póngase a llorar, haga ayuno, venga a orar en arrepentimiento con el corazón contrito y humillado, así no lo desprecia el Señor. Cada vez que Dios le habla a alguien, no es porque le está pidiendo permiso, le está avisando porque por amor le está diciendo que haga algo. Miren, hermanos, el sumo sacerdote dice, Jehová es, haga lo que bien le pareciere, o sea, que haga lo que él quiera. Total, él es Dios, ¿qué puedo hacer yo? Pues no se le ocurrió arrepentirse y sucedió todo lo que Dios le dijo a Samuel que iba a pasar, pasó. Ese es un sumo sacerdote. Ven que era un líder en la iglesia, por eso cuidado los que son líderes. No piensen, yo no digo nada, yo no pido perdón porque soy líder. No, usted es el que tiene que estar más consciente de sus pecados para dar el ejemplo. Primero de Samuel 15, 24, 31. Entonces Saúl, esto es cuando Dios le dio una orden al rey Saúl y Saúl no la cumplió, no mató a los amalecitas, mató a unos, pero dejó al rey Agag, le dejó los ganados, todo. Y el hipócrita cuando va llegando Samuel, le dice, he cumplido la palabra de Jehová. Ay, sí, dice, y atrás se oía que, y todos los animales haciendo ruido, y dice uno, ay, no. Y le dice al profeta, cumplí la palabra, y atrás tenía el ganado, si tenía que haber matado todo, esa era la orden de Dios. Entonces, en el versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, ya cuando le declaró, dice, yo he pecado, mire, vamos bien, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, pero aquí se justificó el pobre. ¿Se recuerdan que le dije, no nos justifiquemos? Adán se justificó y le echó la culpa. Al final no se le echó a Eva, se le echó a Dios, porque le dijo, la mujer que tú me diste. Miren, este Saúl le echa la culpa al pueblo. Pero ¿quién es el rey? Ay, la gente me obligó, pero usted es el rey, usted es el jefe, haga algo. Miren, pues, contesta, yo he pecado. Vamos bien, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Vamos bien. Y tus palabras. Vamos bien. Porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Mal hecho. Entonces no se arrepintió. Si usted dice, mire, yo le contesté mal a mi esposa porque ella empezó primero, eso no sirve. Usted le contestó mal porque hay cólera en su corazón, porque hay enojo. Si no, no hubiera contestado mal. Su esposa solo lo estimuló para que usted contestara mal, pero contestó mal porque ahí estaba el enojo. No puede salir de mi corazón algo que no ha estado adentro. Este hombre lo consintió porque así era él. Le echó la culpa al pueblo porque temía al pueblo. Se excusó, culpó a otros. Eso no se hace. Eso es de gente cobarde culpar a otros. No, diga la verdad, sí, yo lo hice y me arrepiento, estuvo mal. Pero como él culpó al pueblo, entonces le dice, perdona pues ahora mi pecado. Sí, pero se lo dijo a Samuel, no se lo dijo a Dios. Miren lo que le dice en el versículo 25, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. No, si Dios no quiere adoración, quiere arrepentimiento. Cuando es de pecado, es arrepentimiento lo que tenemos que hacer. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él, o sea, Saúl, se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. O sea, se quiso agarrar del manto de Samuel, Saúl, y lo único que hizo fue que se rasgó el manto. Entonces, miren lo que dice aquí. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Todavía se podía arrepentir. Además, él es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Está hablando de Dios. 30. Y él, o sea, Saúl, le dijo, yo he pecado. Vamos bien, pero esto es lo malo. Pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Se dan cuenta que los líderes cuidan mucho su imagen. Se dan cuenta que los líderes cuidan su posición.
A este Saúl no le importó arrepentirse delante del Señor. Lo que le importaba era la gente. ¿Qué decía la gente? Por eso le repito, si usted es líder, diácono, pastor, maestro, apóstol, no deje de arrepentirse porque usted sigue siendo un ser humano pecador como yo y como todos. No se deje de arrepentir solo por la posición que tiene, eso no lo va a llevar a nada bueno. Por eso es que ve uno pastores cometiendo pecados sexuales con las congregaciones, robándose los diezmos, porque nunca se arrepintieron, cayeron en la blasfemia. Ya el Espíritu Santo, no dejaron que el Espíritu Santo hiciera la obra en su trabajo. Por eso ustedes ven casos desastrosos en la actualidad, porque los pastores no fueron humildes en aceptar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les tuvo que haber hablado una vez, dos veces, mil veces, hermanos, para que se arrepintieran y no lo hicieron. Así es que miren este hombre en el versículo 30 y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. No dijo mi Dios, tu Dios. Y Samuel volvió tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Por eso lo hizo Samuel ya porque ya no se lo podía quitar de encima. Va, ya, dale, pues le dijo, pero no sirve, no cuenta. ¿Se dan cuenta? Miren Esaú. Este es un caso clásico, clásico, clásico. El pastor lo menciona en el podcast. Hebreos 12 del 15 al 17. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, el perdón de Dios, que brotando alguna red de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una comida, una sola comida, vendió su primogenitura. Note esto lo importantísimo, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Note, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Pero note, no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Él ya no se pudo arrepentir, hermanos amados. Sabía que se tenía que arrepentir, pero ya no se pudo arrepentir. Ya el Espíritu Santo ya se había apartado de él. Hermanos, todo empieza con no oír la voz del Espíritu Santo. Por eso, de nuevo, les repito, queridos hermanos, la blasfemia es un proceso de 4 escalones, de 4 niveles descendentes, y este es el último. Ya no nos podemos arrepentir. Si usted todavía se puede arrepentir, gracias a Dios no está en este pecado. Quiero que vean que alguien estaba en ese descenso y se regresó y se pudo regresar, para que esto le dé esperanza a cualquier persona que vea este estudio bíblico. Segundo de Crónicas 33, del 1 al 3. Este es Manasés, uno de los peores reyes, yo diría que el peor rey. De 12 años, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. O sea, volvió a hacer imágenes y levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Ay, perdón, oprimí algo, perdón. En el 5. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Hermanos, metió imágenes en el templo del Señor. En el templo metió imágenes. Versículo 6. Miren, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom y observaba, eso es, se los entregó a Moloc. Y dice, y pasó a sus hijos por fuego en el valle de los hijos de Hinnom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Noten, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Este se pasó, dice. Versículo 7. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, miren, en el templo, de la cual Dios había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. O sea, metió una imagen, un ídolo en el templo. 8. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos por medio de Moisés. Lean esto.
Manasés pues hizo extraviarse a Jehová, los perdió, los desvió a todos los de Judá, y hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. Mire lo que dice, para hacer más mal que todas las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, nadie le hizo tanto daño a Israel y a Jerusalén como este rey que era de ellos mismos. Al desviarlos les hizo el peor daño. Versículo 10. Miren el amor de Dios. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Ven que Dios habla? 11. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército de los reyes de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Hermanos, vino el Señor, les habló y no oyeron. Entonces vino el Señor y mandó a los generales, dice, del ejército de los asirios. Y se lo llevaron presos con grillos y a Manasés, atado con cadenas, se lo llevaron a Babilonia. La doctora Hicks, una vez que explicó esto, dice que a Manasés le pusieron un grillete en la nariz y de aquí lo jalaban y se lo llevaban. ¿Se imaginan qué dolor, hermanos? Se lo llevaron cautivo por desobediente. Se lo llevaron cautivo. Hermanos, no digo que siempre las cosas nos tienen que salir bien. Hay momentos en que no. Pero si usted está pasando por malos tiempos y malos tiempos y malos tiempos y malos tiempos, malos tiempos, por mucho tiempo, vaya a orar y pregúntele si no hay algún ídolo en su corazón. Porque mire lo que le pasó a este Manasés. Pero note lo que dice en el versículo 12. Se lo llevaron atado, con grilletes se lo llevaron a Manasés. Versículo 12. Mas luego que fue puesto en angustias, Manasés, miren qué cosa más linda, en la cárcel, preso, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Oh, ya le había hecho oídos sordos, no lo oyó, pero Dios en su misericordia le mandó a los asirios. Y cuando ya se lo habían llevado encadenado, entonces abrió los ojos y se arrepintió. Mire, versículo 13. Y habiendo orado a él, ¿a quién él? A Dios, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Oh, qué amor el del Señor. Hermanos, ven, Dios habla. Por eso, si estamos en el tercer nivel, todavía nos podemos regresar. En el cuarto ya no hay retorno. Ese es el arrepentimiento y ya vamos a finalizar. Hermanos, ¿qué es el consejo del Señor? ¿Cuál es el mandato de Dios para nosotros? Es este. Los sacrificios se presentaban en este altar, hermanos, 2 veces al día, 2 veces al día. Números 28:4. Dice, un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás por la tarde. Hermanos, por lo menos deberíamos de presentarnos en el altar del sacrificio 2 veces, en la mañana y en la tarde, a arrepentirnos de nuestros pecados, a arrepentirnos de nuestras transgresiones. Eso es, si hacemos eso a diario, nunca vamos a caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque nos estamos arrepintiendo, arrepintiendo, arrepintiendo. Caemos en la blasfemia cuando ya no nos arrepentimos un día, 2 días, una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años, me aparté de los caminos del Señor. No, hermanos, el secreto está en venir a visitar el altar del holocausto todos los días de nuestra vida, 2 veces en el día, en la mañana y en la tarde. ¿Qué debemos orar? Mire lo que dice, nosotros debemos ser un sacrificio diario y continuo. Lean conmigo Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿De qué nos tenemos que pedir perdón al Señor, hermanos? Pidámosle perdón al Señor por los pecados que hemos cometido con los ojos. Si hemos visto imágenes inapropiadas, imágenes vergonzosas, eso nos ha contaminado. Pedir perdón por nuestra boca, eso es presentar nuestro cuerpo. Los 5 sentidos están en el cuerpo. Pecamos con los 5 sentidos, con nuestra boca, lo que dijimos, una mentira, una blasfemia, un sarcasmo, un chisme, una murmuración, una calumnia, todo lo que sale de nuestra boca. Pedirle perdón al Señor por lo que hemos oído. Nuestros oídos están prestos para oír la voz del diablo, la voz del mundo, la voz de nuestra carne y no escuchamos la voz de Dios. Pecado por nuestra nariz, hermanos. Podemos pecar con nuestra nariz también, hermanos. Hay gente que por ahí consume drogas, se puede contaminar. Por el sentido del tacto, hermanos, sí, también.
lo que hacemos con nuestras manos, sobre todo el enojo, la cólera, la ira, el odio, el resentimiento, la amargura. La Biblia dice, quiero que todo hombre levante manos santas, sin ira y sin contienda, sin ira y sin contienda, sin ira y sin duda. Así es que de eso nos tenemos que arrepentir. Y así como tenemos 5 sentidos en el cuerpo, tenemos 5 sentidos en el alma y tenemos 5 sentidos en el espíritu. Y si pecamos en el cuerpo, pecamos en el alma y pecamos en el espíritu también. Hermanos, así es como nos tenemos que arrepentir. Perdón por lo que dije, perdón por lo que vi, pero diciéndolo, perdón, Señor, porque vi una imagen, o perdón, Señor, porque vi pornografía, perdón, Señor, porque dije un chisme, dije una calumnia en contra del hermano, contra de un familiar, etcétera. Eso es ser un sacrificio vivo, diario y continuo. Así es que, hermanos, con esto hemos terminado nosotros el tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo los voy a invitar a orar. No tenemos micrófono, podemos arrepentirnos en este momento si hemos cometido algún pecado. Los invito a orar, hermanos. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Y Señor, gracias porque tu Santo Espíritu siempre nos habla. Tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Hemos visto en estos ejemplos, Señor, cómo un sumo sacerdote no se pudo arrepentir, cómo un rey, Señor Jesús, tampoco se arrepintió cuidando su imagen. Y Esaú, Señor, aunque procuró el arrepentimiento, no lo encontró en su corazón, porque ya el Espíritu Santo no lo redarguía. Señor, líbranos de caer en esa condenación. Líbranos, Señor Jesús, de caer, Padre Santo, en la blasfemia contra el Espíritu Santo, Señor. Líbranos, Jesús, líbranos, Jesús, líbranos, Jesús, líbranos, Señor Jesús. En esta noche, Señor, venimos a reconocer que somos grandes pecadores, Señor, que pecamos de hecho, de palabra, de pensamiento, de omisión, que pecamos con nuestros 5 sentidos, con el sentido del gusto, con la boca, con el olfato, con el tacto, con la vista, con el oído, Señor. Que pecamos, Señor Jesús, de hecho, de palabra, de pensamiento, de omisión. Señor, reconocemos que en nuestro corazón hay pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas. Señor, que tu Santo Espíritu nos siga redarguyendo, que tu Santo Espíritu nos siga convenciendo de pecado. Señor, ayúdanos a visitar el altar del holocausto a diario, Señor, a diario, en la mañana y en la tarde, arrepentirnos por los pecados, en la tarde de los pecados que cometimos en el día y en la mañana quizá de los pecados que aún cometimos en los sueños, Señor Jesús, porque en los sueños sale el inconsciente, Señor Jesús, y hay sueños pecaminosos, Señor, ayúdanos a arrepentirnos en todo momento, Padre. Señor, clamamos tu preciosa sangre sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu, Señor. Límpianos, Señor, límpianos, Señor, límpianos, Señor, límpianos con tu sangre, limpia nuestros ojos, limpia nuestra boca, limpia nuestros oídos, limpia todo nuestro cuerpo, limpia los sentidos del alma, Señor Jesús, limpia la imaginación, limpia, Señor Jesús, la memoria, limpia, Señor Jesús, la conciencia, Señor Jesús. Te pedimos que nos limpies totalmente, limpia nuestros afectos, Señor, que no tengamos afecto por las cosas de este mundo. Limpia nuestros sentidos del espíritu, Señor. Limpia nuestro sentido de la vista, que es la fe, el sentido del gusto, que es la oración, el sentido del olfato, que es la esperanza, Señor. El sentido del tacto, que es la adoración, y el sentido del gusto, que es la oración. Límpianos, límpianos, límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Y Padre, si te ha agradado la ofrenda que hemos puesto en el altar, Señor, te pedimos que nos mandes ahora tu Santo Espíritu, Señor. Mándanos tu Santo Espíritu y danos una nueva llenura. Danos el don de hablar en otras lenguas, Señor. Orabasaya, shibribikayo, rababacoya, rabacoya. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo interceda a través de nosotros con gemidos indecibles. Oh, rabasaya, shibribikayo, rababacoya, rababacoya. Es el Espíritu Santo el que intercede de acuerdo a la voluntad de Dios. Oh, rabasaya, shibribikaya. Rababacoya, rabababacasaya, ribibibibibibicaya, rabasoya, 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 shibribicaya. Llénanos, Señor, en esta noche con tu Santo Espíritu, Señor. Rababacoya, rabababacasaya, shibribicaya, biribicaya, biribicaya. Danos una nueva unción, Señor, una unción fresca en esta noche de tu Santo Espíritu, Señor. Rabacoya, rabacoya, rabacoya. Rabababacoya, rababababababacoya, ribibibibibibicasaya, shibiribicaya, biribicaya, biribicaya.
Llénanos con tu Santo Espíritu, que tu Santo Espíritu revolotee sobre nosotros en esta noche, Señor. Ora basaya, shibiribikaya, biribikaya, 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 ora babababakoya, ora bababakasaya, ribibibibikaya, ora basoya, ora basoya, ora basoya. Calla, shibribicaya, shibribicaya, llénanos de tu Santo Espíritu, Señor, manda tu fuego y con tu fuego quema toda la madera, el heno y la hojarasca. Con tu Santo Espíritu quema todo lo que no te agrade, quema todo lo que sea contrario a tu naturaleza pura, santa y divina. Quema todo lo que no provenga de ti en nosotros. Quema el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la autosuficiencia, Señor. Orabacoya, shibribicaya, biribicaya, 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 biribicaya. Oh, Rababacoya, llénanos con tu fuego, Señor. Danos esa fuerza, ese poder de antes, Señor. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Señor, danos ese poder dunamis que levantó a Jesús de los muertos, Padre. Dánoslo hoy, Señor. Orabasaya, shibiribicaya, biribicaya, biribicaya. Oh, Rababacoya, 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 Rababacoya. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por este estudio. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu en nosotros. Bendito sea tu santo nombre, Señor Jesús. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor Jesús. Amén.